estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristian. Buenos días con todos. Mi nombre es Abner Zárate. Yo soy ingeniero agroindustrial de profesión. Soy magíster en prevención de riesgos laborales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y soy auditor Mintra ya de hace muchos años. Se me escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien. No sé si yo presento, Cristian, o tú lo haces. Presenta tú, Abner. Voy a dejar de Ok. compartir esa pantalla. Ok, voy a presentar entonces. Bueno, ahora sí, no sé si ven mi presentación. ¿Me confirman? ¿Se Sí, ve? sí se ve. Muy bien, empezamos entonces. Agradecer pues a Cristian y a la corporación SSO Consulting por la oportunidad de dictar este curso y espero pues que todos aprendamos de estos cursos que son muy importantes, ¿verdad? Vamos a ver pues el tema del ABC de las auditorías Mintra, lo que toda empresa debe tomar en cuenta. Ya les dije, mi nombre es Abner Zárate, yo soy auditor Mintra ya desde hace muchos años. He auditado a sectores como energía, minería, actividades conexas, el sector de hidrocarburos, industrial, entre otros. Muy bien. La pregunta es, ¿cuáles son los tipos de auditorías que hasta el momento conoces y con qué desafíos te encontraste? Muy bien, vamos a empezar con el marco legal vigente entonces, ¿verdad? El marco legal vigente. La ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo y sus modificatorias, nos manda que la empresa debe realizar auditorías periódicas, así como el decreto supremo número 005/2000 TR, el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Existe además un decreto supremo, el 014/2013 TR, en donde se da el reglamento de registro de auditores autorizados, ¿verdad? Esto es algo muy importante. Para las auditorías Mintra, el auditor tiene que estar registrado y autorizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. También, entre otros, pues, como la resolución ministerial 216/2019 TR, que nos habla de las auditorías de seguridad y salud en el trabajo, y la resolución ministerial 050/2013, los formatos referenciales, en donde, por ejemplo, nos da el formato para registrar las auditorías y, por supuesto, también las normas sectoriales. Muy bien. Lo que les decía, la ley 29783 y su reglamento manda que se deben hacer auditorías periódicas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para comprobar qué cosa? Para comprobar si el sistema de gestión y seguridad ha sido aplicado, es adecuado y eficaz en la prevención de riesgos laborales. En la selección sobre el auditor, para elegir al auditor que va a realizar esta auditoría, debe participar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes deben realizar esta auditoría? Las empresas, pues, que realizan actividades de alto riesgo, lo deben hacer cada 2 años. Las que no son de alto riesgo, cada 3 años. Y las MIPES, empresas de 10 trabajadores, que no son de alto riesgo, están obligadas a realizar solo si los solicita la SUNAFIL, ¿verdad? Eso es lo que dice el Decreto Supremo 014/2013 TR. Muy bien. ¿Qué es una auditoría? Una auditoría es un procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo que vamos a evaluar es si este sistema de seguridad y salud en el trabajo en la empresa ha sido aplicado, es adecuado
y si es eficaz, es decir, si cumple con el objetivo, que es prevenir los riesgos laborales, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. Documentado, pues, porque se debe registrar esta auditoría. Independiente porque no me puedo auditar a mí mismo, ¿verdad? La auditoría debe ser llevada a cabo por personas que aseguren la objetividad e imparcialidad de la misma. Y, por supuesto, la auditoría es sistemática, es ordenada de acuerdo a un método establecido. Muy bien. ¿Quién es el auditor? Es una persona natural, independiente, debidamente registrada y autorizada por la Autoridad Administrativa del Trabajo para realizar auditorías al sistema de gestión de seguridad. ¿Quién es el auditado? Es el empleador comprendido dentro del alcance de la Ley 29783. Recordemos el alcance de la Ley 29783. Es a toda empresa del sector público, el sector privado, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. Eso incluye fuerzas armadas, fuerzas policiales. Muy importante entonces eso, ¿verdad? Entonces, el sistema de gestión de seguridad de esta empresa va a ser el objeto de la auditoría. Ojo con esto, yo voy a auditar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Yo no voy a auditar al encargado, al responsable SOMA, yo no voy a auditar a ninguna persona. Yo voy a auditar al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Existe un registro de auditores autorizados que está en el Ministerio de Trabajo. Lo pueden ver aquí. Aquí está el enlace. Entonces yo entro a este enlace y ahí están los auditores autorizados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Puede ser pues que esta página no esté actualizada, entonces le pedimos al auditor su resolución ministerial y en esa resolución ministerial está pues que este auditor está autorizado por un tiempo determinado, ¿verdad? Luego debe renovar el registro. Yo, por ejemplo, estoy autorizado para realizar auditorías Mintra hasta marzo del 2027. Ya después de eso me toca renovar mi autorización, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante. Por allí, si no lo encuentras al auditor en esta página, tal vez esté desactualizada, puede pasar, ¿verdad? Entonces le pides su resolución ministerial. Muy bien. ¿Es obligatorio realizar la auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Pues sí, la misma Ley 29783 lo dice, realizar auditorías periódicas, ¿verdad? Ya dijimos, empresas de alto riesgo lo deben hacer cada 2 años y otras empresas que no son de alto riesgo, entonces lo deben hacer cada 3 años. Existen empresas que son de alto riesgo, lo puedes verificar, si no me equivoco, es el Decreto Supremo 008-2022. Ahí están las empresas que son de alto riesgo, donde está minería, electricidad. Entonces tú puedes revisar la normativa respecto a qué empresas son de alto riesgo y qué empresas no son de alto riesgo. Y en la consulta sobre la selección del auditor, siempre participa el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ojo con esto. Eso sí, es una no conformidad, ¿verdad? Cuando yo voy a revisar su sistema de gestión y veo pues que no me han elegido a mí como auditor según la norma peruana. No existe una reunión del comité en donde se me elige a mí como auditor. Entonces esto es algo muy importante que tengas en cuenta. Muy bien. Así también, una vez que se ha realizado la auditoría, esta debe ser comunicada, ¿verdad? Debe ser comunicada. ¿A quién se comunica los resultados de la auditoría, el informe de auditoría? ¿A quién se le da este informe? Según la norma, se le debe dar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, al sindicato, si tuvieras algún sindicato, ¿verdad? Y a los trabajadores. El informe de auditoría es un informe interno, no va a ir al SUNAFIL, ¿verdad? Es un informe que queda entre la empresa,
y el auditor, ¿no es cierto? Y por supuesto el comité y la organización sindical sí existe, salvo que seas del sector minero, ¿no? En donde en ese caso sí debes remitir el informe a la SUNAFIL según el artículo 145 y 146 del reglamento de seguridad y salud ocupacional de minería, ¿verdad? Entonces muy claro, ¿no? Solo minería tiene que remitir el informe a la SUNAFIL. Muy bien. Después de una auditoría, ¿qué se hace? Después del informe se suelen hallar no conformidades, observaciones, oportunidades de mejora. Entonces yo debo hacer un análisis de causas. El informe que me entrega el auditor, de ese informe de las no conformidades, yo debo hacer un análisis de causa, ¿verdad? Y debo entonces implementar las acciones correctivas correspondientes. Y por supuesto, debo de tener el registro de auditoría. También es un hallazgo esto, que es muy usual. Cuando yo hago auditorías es muy usual que me muestran el informe de auditoría, pero no tienen el registro de auditoría. Y el registro de auditoría es obligatorio, es un registro obligatorio según la ley 29783 y su reglamento. Entonces, ojo con esto. No basta con tener el informe, sino también el registro de auditoría. Muy bien. ¿Cómo se elige el auditor? Debes elegir, ¿no? El empleador debe elegir entre auditores inscritos en el registro del MTPE para garantizar la idoneidad. ¿Qué se busca? La especialidad del auditor, ¿verdad? Que tenga cierto expertise para llevar a cabo una auditoría idónea, ¿no es cierto? El tamaño de la empresa, la actividad de la empresa, la cantidad de trabajadores, los niveles de riesgo, ¿no? Entonces eso es lo que se busca, ¿no? La especialidad, la experiencia del auditor, ¿no? Si por ejemplo yo estoy en el sector electricidad y veo que el auditor cuenta con experiencia, ha trabajado en ese sector, además ya ha realizado auditorías en el sector eléctrico, entonces eso me habla a mí de que el auditor es adecuado y puede llevar a cabo una auditoría eficaz en el sector eléctrico, ¿no? Entonces eso es algo a tener en cuenta. Y por lo menos debo elegir entre dos auditores, ¿no? Porque si no, no se puede realizar una elección, ¿no? Por lo menos dos auditores para yo elegirlos. Muy bien. En la selección del auditor participan los trabajadores, publica la lista de al menos 2 candidatos y en un plazo de 5 días hábiles contado desde el día siguiente a la publicación, los trabajadores presentan si hay una tacha sustentada de alguno o todos los candidatos, ¿verdad? Entonces los representantes de los trabajadores pueden tachar a algún candidato, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, esta tacha debe estar sustentada, ¿no? Entonces, en un plazo de 5 días hábiles, contado del día siguiente de la publicación, se puede hacer tachas y luego en la reunión del comité, los representantes de los trabajadores eligen al auditor, ¿verdad? Y este también es un hallazgo muy común que yo encuentro. Yo voy a hacer la auditoría y les pregunto dónde está el acta de reunión donde me han elegido a mí para ser auditor de la presente auditoría y no lo tienen. Este es un hallazgo muy común en las auditorías. Muy bien. Antes de la auditoría debe haber un contacto entre el auditor y la persona encargada, el principal responsable de la auditoría, que mayormente suele ser el responsable SOMA, el supervisor SIC, como le llamen, ¿verdad? Entonces, mayormente es el máximo responsable de seguridad y salud en el trabajo en la organización. Se establecen los canales de comunicación, se fija la fecha y la duración de la auditoría, ¿verdad? Que puede ser un día de auditoría, un día y medio, 2 días. Entonces, eso se fija entre el auditor y la organización. También se determina la viabilidad de la auditoría, dónde va a ser la auditoría, si va a ser en Lima, en el Cusco. A veces la auditoría
es en sitios muy remotos, muy recónditos, ¿verdad? Entonces eso también se va allí a tratar, ¿no? ¿Cómo va a llegar el auditor hasta allí? Si va a tener que tomar un avión, si, por ejemplo, va a tener que, después de usar el transporte aéreo, va a tener que transportarse vía terrestre. Entonces, en el contacto con el auditado se ven estos temas. Si existe información suficiente para planificar y llevar a cabo la auditoría. Se requiere la cooperación del auditado y los tiempos y recursos adecuados, ¿no? ¿Cuándo me va a tomar esta auditoría? ¿Cuánto tiempo, verdad? Tengo que tener en cuenta que a lo mejor la sede está muy lejos. Me va a tomar un día llegar hasta la sede, por ejemplo. Los recursos, ¿verdad? Entonces, todo esto yo tengo que hacer esto en el contacto previo con el auditado. Muy bien. ¿Cómo se inicia la auditoría? El auditor envía notificación sobre la auditoría al auditado. En el inicio de la auditoría se tiene que tener en cuenta cuál es el objetivo de la auditoría, cuál va a ser el alcance, ¿verdad? Cuando digo alcance, estoy hablando de los límites de la auditoría. A lo mejor esa empresa tiene una sede, 2 sedes, 3 sedes, entonces tengo que ver el alcance de la auditoría. A lo mejor la empresa opera en varios rubros, opera en el sector eléctrico, en el sector industrial. Yo tengo que ver cuál es el alcance de la auditoría, cuáles son los límites de la auditoría. El periodo en el que se va a realizar la auditoría va a ser el periodo 2024. Yo audito hoy día, pero el periodo en el que yo voy a auditar es el periodo del año 2024, porque este todavía aún no termina. Eso tengo que delimitarlo también. El equipo de trabajo, voy a ir yo solo, voy a ir con un equipo auditor, o tal vez voy a ir con un observador o con un auditor que está en entrenamiento. Y otros aspectos generales, como por ejemplo, quiénes son las personas que van a estar presentes en la auditoría. Muy bien. Se recomienda que el auditado me envíe la documentación previa, como por ejemplo su política, su I+C. Se recomienda, lo digo esto porque hay muchas empresas que no te van a enviar o son muy reticentes a enviarte esta información, ¿verdad? Pero es lo recomendable, yo siempre lo solicito, ¿no? Porque eso me da una idea, el I+C, por ejemplo, te da una idea de a qué se dedica la empresa, cuáles son los peligros y los riesgos más importantes, cuál es el know-how de la empresa, ¿verdad? Y además porque si no tienes esta documentación previa, la auditoría te va a llevar un poco más de tiempo, ¿no? Entonces es muy importante solicitar la documentación previa, ¿no es cierto? Muy importante entonces esto. Y se revisa en gabinete los documentos que se cuenta. Esto es algo muy importante, revisar la documentación previamente. Muy bien. Se prepara la auditoría. Para ello, un documento muy importante para la preparación de la auditoría es el plan de auditoría, que debe ser consensuado. Muy importante esto. No se puede llevar a cabo la auditoría si el plan de auditoría no es consensuado, si no nos hemos puesto de acuerdo con el auditado sobre cuál es el objetivo, el alcance, las personas que van a estar presentes en la auditoría, y eso se plasma en el plan de auditoría. Las tareas del equipo auditor, quién es el líder del equipo, si hay observadores, quiénes van a ser las áreas auditadas, los documentos de trabajo, los planes de muestreo, etcétera, etcétera. Entonces, esto forma parte de la preparación, ¿verdad? Y acá vemos, por ejemplo, un plan de auditoría, ¿no? Acá mira, se va a llevar a cabo la fecha, el día, la hora, quién es el auditado, los nombres, quién es el auditor o los auditores y los requisitos a auditar y el horario, ¿verdad? Se debe pactar con el auditado el horario de almuerzo. Algunos
van a querer que el almuerzo sea de 12 a 1, otros de 1 a 2, otros de 2:30 a 1:30. ¿Quiénes van a estar presentes en esa auditoría, verdad? La reunión de apertura, la reunión de cierre, ¿verdad? Acá vemos que esta es una auditoría presencial con interacción humana, ¿verdad? Entonces, muy importante eso. Las áreas a auditar, quiénes son los auditados, los horarios, la reunión de cierre, acá, por ejemplo, mira, va a ser de 4:45 a 17 horas, ¿no? Y los requisitos que yo voy a auditar. Este es un ejemplo de plan de auditoría. Los criterios de auditoría, muy importante también. Tú le envías al auditado cuáles son los criterios de auditoría. Por ejemplo, mira aquí, los criterios de auditoría es la ley, el reglamento, también lo que es el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, el Reglamento de Seguridad para Instalación y Transporte de GLP, mira aquí, el Decreto Supremo 02794-EM. ¿Por qué? Porque esta es una empresa que se dedica a transportar GLP. Entonces, muy importante, no solamente los criterios de auditoría es la ley y su reglamento, también tienes que ver el sector en el que se desenvuelve la empresa. Muy importante eso, ¿no? En este caso es una empresa que tiene que ver con hidrocarburos. Entonces, muy importante. Los protocolos de exámenes médicos, la norma de ergonomía, algunas normas transversales. Y vuelvo nuevamente, tienes que saber las normas de seguridad y salud en el trabajo que son sectoriales de la empresa que vas a auditar. Y por supuesto, dentro de los criterios también está los propios documentos de la empresa. Muy bien. La realización de la auditoría in situ, se hace una reunión de apertura donde participan los representantes de la alta dirección. Es muy importante que en la reunión de apertura participe el gerente general, el representante legal, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y las principales jefaturas y gerencias de la empresa. Y en la reunión de apertura lo que tú vas a hacer es confirmar el plan de auditoría, ¿verdad? Presentas al equipo auditor y presentas la metodología que se va a ejecutar. Entonces, muy importante eso. En la reunión de apertura, confirmas el plan de auditoría, presentas al equipo auditor y tú tienes que detallar la metodología que se va a usar. Luego se recopila la información, se generan los hallazgos y se preparan las conclusiones, ¿verdad? Y se realiza luego la reunión de cierre. La recopilación y verificación de la información, se toma en cuenta las entrevistas, se revisan los documentos, los registros, se observan actividades. Siempre es muy importante en tu plan de auditoría detallar allí en qué momento van a pasar a campo, ¿verdad? Se revisa, se hacen las entrevistas en un lugar designado por el auditado, pero va a haber un momento en que tú tienes que ir a campo, ¿verdad? Vas a tener que recorrer las instalaciones, ir al taller, recorrer las áreas administrativas, los talleres, los almacenes. Entonces eso también va a estar detallado en el plan de auditoría, ¿no? Muy importante que tengas en cuenta esto. Muy bien. La reunión de apertura, ya dijimos, se confirma el plan de auditoría, se detalla la metodología, el equipo auditor, las personas que van a estar presentes en la auditoría y se explica lo que es una no conformidad y se menciona la hora y fecha de la reunión de cierre. Y por supuesto se le da al auditado la oportunidad de hacer preguntas antes de empezar la auditoría. Se recomienda que tengas una lista de chequeo. Algunos auditores no utilizan lista de chequeo, otros sí. Yo recomiendo que sí lo hagas, sobre todo si recién estás empezando. Entonces, es importante en este caso
si recién estás empezando a contar con tu lista de chequeo, ¿verdad? Tu lista de chequeo va a estar basado en la ley 29783 y su reglamento. No hay nada allí que descubrir, ¿verdad? Muy bien. Además, existe una lista de chequeo ya que nos da el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la guía básica sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el anexo 3, que aquí está aquí está pues el enlace y tú entras allí y hay una lista de chequeo para realizar una auditoría. Es una lista básica, ¿verdad? Muy bien. En la auditoría revisan los elementos del sistema de gestión, ¿verdad? El planificar, el hacer, el verificar y el actuar. Eso es lo que tú vas a revisar, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tú no vas a auditar a la persona, tú vas a auditar al sistema de gestión. Y entonces los elementos de gestión que deben ser auditados es el personal, el colaborador de la empresa, su documentación, los procesos, los materiales, los equipos que existen en la organización. Se revisa la documentación, el tamaño de la documentación, la extensión de la documentación va a depender de la empresa. Si es una empresa grande, su documentación es mucho más grande, ¿verdad? La complejidad, si es una empresa de alto riesgo, su documentación va a ser mucho más compleja. Y el objetivo y alcance de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que hay empresas que se dedican a 2 o 3 y hasta 4 actividades, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. En una auditoría se muestrea porque es imposible monitorear, evaluar toda la empresa. Si es una empresa, imagínate, de 1000 trabajadores, ¿cómo vas a verificar que todos han sido capacitados? Eso es imposible. Lo que tienes que hacer es un muestreo. ¿Cómo vas a certificar que de los 1000 trabajadores todos tienen examen médico, tienen su examen médico, les han entregado los resultados del examen médico a 1000 trabajadores? Eso es algo imposible, hacerlo en un día, en 2 días. Entonces lo que tienes que hacer es muestrear, ¿verdad? Que la empresa tiene los registros de EPP de esos 1000 trabajadores. Entonces forzosamente tienes que muestrear. Buscar evidencia, observar, ¿verdad? Observar, hacer anotaciones completas, no dejar todo a mi memoria, tienes que tomar nota, esto es algo muy importante. Escuchar las explicaciones del auditado, que él te explique, hacer preguntas abiertas, déjalo que él se explaye, que él tenga confianza de contarte explicarte lo que tú le estás preguntando, ¿verdad? Las auditorías son un diálogo entre el auditor y el auditado. Aquí no se trata de hallar culpables, de ver qué es lo que se está haciendo mal, no, nada de eso. Lo que el auditor busca no es encontrar no conformidades. Lo que el auditor busca es todo lo contrario, buscar la conformidad. Entonces eso es algo muy importante. El auditor busca la conformidad. En el proceso se pueden hallar no conformidades, pero el objetivo es certificar la conformidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Escribir los detalles, procedimientos, registros, órdenes, muy importante, ¿verdad? Cuando tú estés auditado, tienes que anotar cómo se llama el documento, cuál es la versión, quién lo aprobó. Entonces tienes que anotar eso, ¿no? Cómo se llama el procedimiento, el registro, tienes que anotar en qué lugar tú has hallado tal hallazgo, en el taller. Entonces, en el taller con tal personal tienes que hacer anotaciones, ser preciso. Una auditoría abierta y amigable, otra vez, muy importante. Cuando tú auditas no sabes con qué auditado te vas a encontrar. Hay auditados que son muy amables, muy abiertos, y te vas a encontrar con otros que no lo son tanto, ¿verdad? Entonces tienes que prepararte para esto. Muy bien. La evidencia, lo que tú buscas es la evidencia, ¿verdad? Lo que tú vas a hacer es una comparación entre la evidencia y los criterios de auditoría.
La evidencia tiene que existir, no estar influenciada por emociones o prejuicios. La evidencia debe ser objetiva, no ser subjetiva. Debe estar documentada, datos, en qué documento, en qué registro, el registro, cuál era su código. Puede estar basada en la observación de hechos. Yo observé en tal área, lo observé a tal trabajador, el puesto de trabajo de ese trabajador, y debe estar relacionada con el sistema de gestión. La evidencia puede ser cuantificada y cualitativa y puede verificarse fácilmente, ¿verdad? Muy importante, la evidencia tiene que ser verificable, tiene que ser una evidencia real, no tiene que basarse en sentimientos, apreciaciones, nada de eso. Tiene que ser verificable, ¿no? Muy importante, entonces, a tener en cuenta. Y entonces, de la evidencia que pueden ser observaciones, entrevistas, hechos, documentos, registros, yo comparo esta evidencia con los criterios de auditoría, que ya vimos los criterios de auditoría, ¿verdad? Criterio de auditoría es la ley, su reglamento, la norma sectorial de la empresa, y en base a esta comparación yo puedo entonces emitir un hallazgo, ¿no? Un hallazgo, ¿no es cierto? De la comparación de la evidencia y el criterio, entonces yo encuentro hallazgos. Y para una correcta evaluación yo debo preguntar, debo escuchar, debo observar, debo pensar, debo evaluar, debo registrar. Muy bien. Y el hallazgo puede ser una fortaleza, es algo que la empresa hace muy bien y que supera lo que exige la ley. Puede ser una conformidad donde la empresa cumple la ley con este requisito normativo, o una no conformidad. Una no conformidad simplemente es el incumplimiento del requisito normativo. También puede ser una observación, que es una desviación mínima en relación con requisitos normativos que puede convertirse en una no conformidad. O puede ser una oportunidad de mejora, ¿no? Una situación específica que no implica una desviación ni incumplimiento de requisito, pero que se puede hacer de una mejor manera. Entonces, estos son los hallazgos que yo puedo encontrar, ¿verdad? Muy bien, esto es algo muy importante. Y algo muy importante, y es algo que tiene que ver con la ética, con la forma, con el respeto que se debe de tener hacia el auditado, los hallazgos tienen que ser comunicados durante el proceso de auditoría. No puede ser pues que yo encuentre un hallazgo y no lo diga durante la auditoría, ¿no? Y luego al auditado le va a llegar el hallazgo en el informe y allí se va a enterar él recién. No, esto está mal, ¿verdad? Esto es una falta del auditor, ¿verdad? Los hallazgos se comunican durante el proceso de auditoría. Si por allí te olvidaste de decir un hallazgo en la reunión de cierre, allí tienes que decirlo, ¿verdad? Esto es algo muy importante. Y por supuesto, si por allí la empresa no encuentra algún documento, entonces hacerle saber al auditado que hasta la reunión de cierre, él tiene la oportunidad para presentar algún documento pendiente. Muy bien. En la reunión de cierre, muy importante, se debe explicar todos los hallazgos y evidencias en forma cuidadosa y precisa. Estar preparado para sustentar y justificar los hallazgos. Muy importante, señores, los hallazgos tienen que ser consensuados, ¿verdad? Tiene que haber un consenso entre el auditor y el auditado sobre los hallazgos. Y ahí es en la reunión de cierre se discute esto, ¿verdad? A lo mejor al auditado no le parece un hallazgo, entonces allí se debe discutir. Pero evitar envolverse en discusiones acaloradas, violentas, no, nada de eso, ¿verdad? El auditor siempre debe guardar las formas. Disculparse ante un error, porque puede que yo encontré un hallazgo y fue un error mío, entonces uno debe disculparse, ¿no? O el auditado te presenta la evidencia que no tenía en el momento en que tú encontraste ese hallazgo. Entonces esto es algo importante. Evitar recomendaciones también, ¿no?
yo voy como auditor, yo no voy como consultor, como consejero, ¿no? Entonces, evitar las recomendaciones, evitar las comparaciones, ¿no? Que tú le puedes decir, pero en la otra empresa donde yo audité lo hacían de esta manera. No, evitar las comparaciones y los consejos, las recomendaciones, ¿verdad? Los comentarios deben limitarse a hacer aclaraciones sobre los criterios o requisitos de auditoría. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tener en cuenta y dejarlo bien claro que la auditoría es un muestreo. Yo hago un muestreo. Podrían haber otros hallazgos que yo no he detectado, ¿verdad? Esos son los riesgos de auditoría. Es un muestreo. Es imposible auditar todos los procesos de una empresa, lo que se hace un muestreo. Entonces siempre existe un riesgo, una incertidumbre, ¿verdad? Entonces esto es algo muy importante. Muy bien. También existe una directriz. Esta no es una obligación. Existe la ISO 19011-2018 que me dice cómo se debe llevar a cabo una auditoría, ¿verdad? La ISO 19011-2018, que son las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión, pero que lo puedo tomar como referencia, porque si bien es cierto, esta norma es para sistemas de gestión ISO, yo lo tomo como referencia y la mayoría de los auditores lo toman como referencia para realizar auditorías Mintra, ¿verdad? Los principios de auditoría, el auditor debe tener integridad, la documentación que me envíe el auditado es totalmente confidencial, debe haber una presentación imparcial, la confidencialidad, debido cuidado profesional. Esto es algo también muy importante. Cuando tú vayas a una empresa a auditar, también tienes que preguntarle al auditado cómo vas a ir a esta empresa, si se necesita ir con casco, si vas a ir con lentes, entonces qué EPP vas a utilizar. Algunas empresas te dicen, no, mira, tú vas a estar con la alta gerencia, así que tienes que venir con saco y corbata. Te lo pueden decir, te puede pasar. Entonces, también tienes que hacer estas preguntas, ¿verdad? Independencia, muy importante. Tú debes ser totalmente independiente, ¿no? Esto es algo muy importante. Y el enfoque basado en evidencia. Tú buscas una evidencia objetiva, ¿verdad? La evidencia debe ser objetiva, verificable y enfoque basado en riesgos, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Los atributos de los auditores deben ser honesto, diligente, responsable, ser observador, cumplir con los requerimientos legales. Yo voy a entrar a una empresa, tengo que averiguar qué requerimientos legales yo debo de tener para entrar a esta empresa. Me van a pedir mi SCTR, me van a pedir mi examen médico ocupacional, mis vacunas. Si voy a entrar a Selva, me van a pedir vacunas, no sé, contra el tétano, la fiebre amarilla. Entonces yo debo cumplir con los requisitos legales y con los requisitos de la empresa para entrar a sus instalaciones. Demostrar la competencia mientras se desarrolla el trabajo, ser totalmente imparcial, ¿verdad? Imparcial. Uno debe ser objetivo, cuidar el juicio de auditoría y ser sensible a cualquier circunstancia que pueda afectar, ¿no? Yo voy a auditar el sistema de gestión, yo no voy a auditar el trabajo del responsable de seguridad y salud en el trabajo. Yo no voy a juzgarlo, yo voy a evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y mi función como auditor es la mejora continua. Recordemos eso, ¿verdad? La auditoría es parte del ciclo PHBA. Recordemos eso y es una parte fundamental para realizar la mejora continua. Esto debe estar claro. Yo no voy a buscar culpables ni voy a hacer que despidan a alguien de su trabajo. Saber escuchar, ser paciente, claro. Tranquilizar al auditado, ¿verdad? Hay muchas veces que uno va a auditar y están muy nerviosos. Piensan, no sé, que les vamos a poner una multa, que nosotros somos una fila. A mí me ha tocado esto, ¿no? Voy y el auditado está muy nervioso, me dice,
creen que su trabajo depende de que no le pongan muchas no conformidades. No, nada de esto. Tranquilizarlos, ¿verdad? A mí me ha tocado auditorías donde tengo que tranquilizar a los auditados, ¿no? Que te pongan una no conformidad no es el fin del mundo, ¿es cierto? Nosotros somos parte de la mejora continua. Y por supuesto, mostrar interés. Las técnicas de entrevista, bueno, se recomienda hacer preguntas abiertas, ¿no? ¿Cómo cumples con tal requisito? Por ejemplo, ¿cómo has difundido la política de seguridad y salud en el trabajo en la organización? ¿No? Esta es una pregunta abierta que invita al auditado a explayarse, a explicarte, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante, hacer preguntas abiertas, tratar de evitar las preguntas cerradas, ¿no? Solicitar explicación de situaciones narradas, escuchar lo que te dice, mantener contacto cara a cara. Esto es algo muy importante. Hay que mirar al auditado, mostrar interés, tomar nota en poco tiempo. Esto es algo muy importante. Cuando tú audites, tienes que tomar nota, tienes que desarrollar la habilidad de tomar nota en palabras cortas, porque en una auditoría el tiempo es tirano. Recuerda siempre eso. En la auditoría el tiempo te va a quedar muy corto. Lo que tú estás haciendo es un muestreo. Es imposible auditar todos los procesos al 100%. Observar el lenguaje corporal. Hablar claro y cuidadosamente, que él te entienda, ¿verdad? Que él entienda lo que tú le estás pidiendo. Y por supuesto, la lista de verificación te ayuda mucho. Ser sistémico al preguntar, usar preguntas abiertas y agradecer siempre al auditado su tiempo. Muy bien, permanecer seguro, ¿no? Actitud del auditor. Siempre hay que permanecer seguro. Administrar el tiempo, esto es algo muy importante, administrar el tiempo, ¿verdad? Decirle respetuosamente al auditado, ¿no? Podemos decirle, oye, pasemos a otro tema porque esto nos está tomando mucho tiempo, ¿no? Dejémoslo como esto pendiente, luego me lo presentas, porque eso muchas veces te detienes en un punto y eso te quita mucho tiempo. No dejarse conducir o engañar. Muchas veces el auditado lo que hace es alargar el tiempo, ¿no? Como muchos de ellos saben que el tiempo es algo que le juega en contra al auditor y a propósito te hacen perder tiempo. Me ha pasado. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Evitar apartarse del tema que estás auditando, no hablar de otros temas. Si bien es cierto, es una conversación amistosa, evitar apartarse del tema, ¿no? Estás auditado y comienzas a hablar, no sé, de tu familia, de tu esposa, o hablas de fútbol, entonces no te desvíes del tema, ¿verdad? Y buscar siempre la información o evidencia necesaria, solo la necesaria, ¿no? Y algo muy importante, evitar en una auditoría ser controvertido, negativo, criticar al auditado, criticar su trabajo, discutir, hacer comparaciones con otras empresas, no ser sarcástico, ¿no? Siempre ser respetuoso. Ojo con esto porque, como dije al principio, tú vas a encontrar todo tipo de auditados. Vas a encontrar en ciertos sectores en donde los auditados saben mucho sobre la ley, saben mucho sobre sus normas sectoriales, y algunos de ellos son muy celosos con su trabajo, algunos de ellos no tienen mucha paciencia, entonces tú tienes que estar preparado para este tipo de situaciones, ¿verdad? Y evitar por parte del auditor, entonces, controvertir, ser indisciplinado, caer en disputas, administrar el tiempo. Esto de administrar el tiempo, voy a ser reiterativo en esto, ¿no? Tú tienes una lista de verificación y al tener la lista de verificación solo con leer tu lista de verificación te vas a dar cuenta que el tiempo muchas veces no te va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, muy importante administrar el tiempo adecuadamente. Luego el informe de auditoría, realizaste tu reunión de cierre, comunicaste los hallazgos al auditado y en el informe de auditoría
se debe poner el nombre de la organización, el RUC, la fecha, el lugar de auditoría, las sedes, el alcance, el personal clave contactado, los miembros del equipo auditor, y la conclusión y la lista de distribución. ¿A quién se va a repartir este informe de auditoría? En el informe de auditoría no debes incluir quejas, opiniones subjetivas, evitar declaraciones ambiguas, no incluir detalles triviales y no poner no conformidades que tú no has declarado en la reunión de cierre. Esto es algo muy importante y lo vuelvo a repetir. No puedes poner una no, uy, me olvidé, no lo dije en la reunión de cierre. No importa, en el informe lo voy a poner. Esto no es algo ético, no es algo que debas hacer, ¿verdad? Esto es algo muy importante. También en el informe de auditoría debe ir el objetivo, mayormente el objetivo, lo que dice la norma, ¿verdad? Evaluar el sistema de gestión de seguridad de la empresa, este es un ejemplo, con la finalidad de verificar si ha aplicado en concordancia con los requisitos legales. Este es un ejemplo de objetivo que puede ir en el informe de auditoría, ¿no? Poner claramente cuál es el objetivo de la auditoría en el informe. El alcance de la auditoría, por ejemplo, acá, ¿no? El alcance corresponde a la auditoría, el sistema de gestión de la empresa, el alcance, instalación y mantenimiento de tanques. Esa es una empresa que instala y mantiene tanques de GLP, de GNB, etcétera, etcétera. Los procesos que se han auditado, procesos estratégicos de soporte y el periodo, ¿no? El periodo, la evaluación abarca el periodo 2022 y 2023. Esto es algo que puede ir en el alcance en el informe, ¿verdad? Son ejemplos. Los criterios de auditoría también se ponen en el informe. Mira lo que ya habíamos visto antes. Aquí está la norma transversal, la ley, su reglamento, y también están las normas sectoriales que corresponden a esta empresa por estar en el rubro de GLP, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que debe ir en el informe. La metodología que tú has usado. ¿Cuál es la metodología? La entrevista, observación de hechos, revisión de documentos, verificación de formato, registro, verificación de instalaciones, etcétera, etcétera. Y la etapa final de la auditoría, la elaboración del informe, la aprobación y distribución del informe de auditoría, la reunión final, el seguimiento de las acciones tomadas a partir de la auditoría y el registro de auditoría. Lo dije anteriormente, muchas veces lo que yo encuentro es que tienen el informe de la auditoría pasada, pero no tienen el registro, ¿verdad? Igual sucede cuando uno hace este tipo de auditorías. Por ejemplo, tienen los monitoreos, tienen los informes de monitoreos, pero si uno les pide el registro de esos monitoreos, no lo tienen. Ese es un hallazgo, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Y luego, una vez que tú tienes el informe de auditoría de las no conformidades que hay en ese informe, tú tienes que implementar acciones correctivas. Y las acciones correctivas, además, tienes que verificar si han sido eficaces o no. Esta es una no conformidad, por ejemplo. Yo cuando voy, verifico que ellos tengan la auditoría Mintra anterior a la que yo le estoy, realizando. Y es un hallazgo muy común que tienen el informe de auditoría, pero las no conformidades que tienen de esa auditoría anterior no han implementado las acciones, o si las han implementado, no han verificado la eficacia de esas acciones correctivas. Es un hallazgo muy común en las auditorías no realizar la eficacia de las acciones correctivas, de las no conformidades de la auditoría, o no realizar la eficacia de las acciones correctivas de los accidentes que ha tenido esa empresa. Yo lo he visto esto en empresas pequeñas, grandes, es igual. No realizan la verificación de la eficacia. Es un hallazgo muy común en las auditorías. Y además, no realizar las auditorías mientras es una infracción grave. Hay que tenerlo en cuenta. Esto es una infracción grave, no realizar la auditoría según la norma peruana, ¿verdad?
Y la escala de multas, por ser una infracción grave, puede ir, claro, según la escala de multas de este año 2025, según la OIT de este año. Si tú eres una empresa, microempresa, una pequeña empresa, una no MIPE, entonces estas son las infracciones, ¿verdad? Estas infracciones son acorde al tipo de empresa que tú eres y al tipo de, a la cantidad de trabajadores que son afectados. Muy bien. Y ya para finalizar, pueden encontrarme en mi LinkedIn como Abner Zárate o también en mi página web, prevercor.com, mi número de celular y mi número de mi WhatsApp, el 957-920-508, y me pueden también escribir a contacto@prevercor.com. También en el Facebook me encuentran como Prevercor y en el LinkedIn como Abner Zárate, ¿verdad? Dicho esto, estoy aún compartiendo. Aquí les muestro, por ejemplo, una lista de verificación, ¿no? Que está basado en el anexo 2 de lo que es la 050-2013, los formatos referenciales. Mira, acá está el objetivo, si pueden ver, ¿no? Los objetivos, mi lista de verificación, el alcance, los criterios de auditoría, que son la ley, los documentos, mira, el auditor, los auditados y la lista de verificación, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? El plan de auditoría, aquí vemos, mira, también aquí se coloca tipo de auditoría, el objetivo, el alcance, los criterios de auditoría y el equipo auditor, los auditados. Mira, acá hay 3, 4 auditados, el día, mira, aquí está la hora del almuerzo, luego se continúa por la tarde la auditoría, la reunión de cierre. Entonces, esto debe estar detallado en el plan de auditoría que debe ser consensuado, ¿verdad? Muy bien. Dicho esto, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Voy a dejar de compartir. Sí, Abner, a ver, voy a revisar el chat. Estuvo bastante interesante la capacitación específica sobre lo que es auditorías Mintra. Ahí están pidiendo nuevamente tu número. Déjame compartir, voy a compartir acá la pantalla para, para volver a compartir tus datos personales, Abner. Señores, Sí, Abner, como les había comentado, Abner es auditor, sí, él es representante de la empresa Prevercor. En esta oportunidad, pues, nos hemos unido para compartir esta información puntual, precisa, ¿no? Yo quería saber si es que hay alguna consulta, preguntas. Abner, siempre en los grupos de WhatsApp veo que a veces hacen consultas sobre la elección del auditor. Hay errores que han cometido, que hemos podido nosotros, al menos como SSO, ver en algunos clientes que solicitan el servicio de auditoría, que el empleador erróneamente elige el auditor a su conveniencia, incluso a veces, ¿no? Y nos podrías comentar sobre el artículo que te indica que la elección del auditor tiene que ser, pues, por el comité y hay un procedimiento para eso, ¿verdad? ¿Nos podrías comentar? Sí, claro, la normativa dice que en todo el proceso de la selección del auditor debe participar los representantes de los trabajadores. Esto es algo muy importante, ¿no? Lo vimos en la diapositiva, ¿no? 5 días hábiles, el empleador, él sugiere, ¿no? Sugiere estos 3 auditores o 2 auditores, mínimo 2, él los sugiere, 5 días hábiles. Tiene los representantes de los trabajadores para tachar si por ahí no les parece algún auditor, para tacharlo. Y si no hay ninguna tacha, ya después de estos 5 días hábiles, ya entonces el comité, escoge al auditor entre lo que ha propuesto el empleador, ¿verdad? Entonces, él lo escoge.
Y está mal eso, ¿no? Dirigir la auditoría el empleador escoge a alguien que por allí ya sabe, ¿no? Y que no le ponga muchas no conformidades. Eso no es algo ético, ¿no? Nosotros como ingenieros tenemos un código de ética, ¿verdad? Y eso no es aceptable. Uno debe poner la no conformidad, porque es un hallazgo, ¿no? No puedes obviarla, ¿no? Porque me ha tocado, ¿no? A mí, donde me han dicho, no me pongan muchas no conformidades, pero no es así. Uno debe poner la no conformidad porque nosotros somos parte de la mejora continua y no es ético. Nosotros nos debemos a la verdad. Y lo que tú dices está en el Decreto Supremo 014-2003. Ahí está cómo se debe llevar a cabo, pues, las auditorías, ¿verdad? Entonces, allí está cómo se debe seleccionar al auditor. Está también allí, en la ley también lo dice en forma general, que en todo el proceso participa el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. Muy bien, no sé si respondí tu pregunta. Sí, Abner. Aquí hay otra pregunta de BCM Soma. Dice, buenos días, ¿las auditorías son presenciales o virtuales? Hay algunas empresas que te piden auditorías virtuales, pero ahora son presenciales, porque es lo más ético realizarlo en forma presencial, ¿verdad? Salvo que por allí toca, ¿no? Que la empresa tiene una sede, no sé, en la selva, dentro de la selva, ¿no? Y entonces por ahí complicado ir, ¿verdad? Pero si tiene su sede principal en Lima, ¿por qué lo haríamos virtual si la empresa está en Lima, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es la razón o el objeto de hacerlo virtual si la empresa está acá, ¿no? O está cerca de Lima, entonces yo me puedo trasladar hacia allá. No es lo ideal que se haga en forma virtual. Durante la pandemia COVID se entendía por la situación, por el momento que estábamos viviendo, entonces salió la norma para hacerlo en forma virtual, pero ahora ya no tiene sentido hacerlo en forma virtual, se debe hacer en forma presencial, ¿verdad? Sobre todo, pues, porque dentro del plan de auditoría, lo dije, debe haber un tiempo en que tú hagas el recorrido, ¿no? Y si bien es cierto, la norma contempla esto, ¿no? Lo que salió, que se puede hacer un recorrido con el celular y esto, pero no es lo ideal. Entonces, lo recomendable y lo más óptimo es que se haga en forma presencial, salvo excepciones muy bien fundamentadas. Muy bien, Abner. Acá hay una pregunta de Hugo. Creo que con esta ya terminamos. Nos dice, ¿es obligatorio que una empresa tenga que hacer su auditoría después de los 3 años? Si no lo hace, ¿qué sucede con la empresa? Lo dijimos, es una falta grave. La norma lo dice claramente. Si eres una empresa de alto riesgo, lo tienes que hacer cada 2 años. Si eres una empresa que no es de alto riesgo, cada 3 años. Eso es lo que dice la normativa peruana, ¿verdad? Y nuevamente, eso se hace para verificar que tu sistema de gestión ha sido implementado y es adecuado y es eficaz, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Listo. Yo creo que con esto ya vamos cerrando, Abner. Por nuestro lado y en lo personal, quiero agradecerte por el tiempo empleado para poder difundir este conocimiento específico y técnico en lo que es auditorías Mintra. El número de Abner creo que ya lo ha compartido, lo voy a poner nuevamente acá en pantalla Sí, para que puedan tomar en contacto. Sí, sí, acá es el está. 957-920-508. Sí, todos los que de repente en su empresa o de repente lo que pueden solicitar es una reunión, ¿no? También Abner es válido una reunión para poder evaluar, ¿no? El sistema de gestión y posteriormente puede solicitar una auditoría
Mintra en sus empresas, ¿no? Todos los que estamos conectados trabajamos en una organización, en una empresa, y de repente, de cierta forma, el empleador puede que desconozca la obligatoriedad y sobre todo, pues, la responsabilidad del cumplimiento de este tema, ¿no? Que no nos sorprenda, no nos sorprendan, no permitamos, sobre todo, que nos sorprendan con este tema, ¿no? Porque son multas considerables que el empleador al final va a asumir. Para ello tienen a Abner, es un gran profesional y auditor Mintra ya bastante tiempo. Como lo dije al inicio, a nosotros como Corporación SSO nos ha apoyado en varios proyectos, auditando pues a clientes y pues viendo todas las observaciones, falencias que han tenido para posteriormente pues levantar esto con los clientes. Nada, por nuestro lado, nuevamente pues, y para terminar, agradecerte, Abner, por el tiempo. Ya estaremos en contacto para otros temas que de repente puedan ser de interés para los profesionales. Acá hay una última pregunta de Seiden, nos dice: la auditoría Mintra, auditoría externa, tengo entendido que el auditor debe estar registrado Así en el es. Mintra. Sí, claro. Sí, tiene que estar registrado en la página del Ministerio de Trabajo. Ahí encuentras quienes están allí autorizados y luego, y cuando tú auditas, tienes que pedirle al auditor su resolución ministerial. Yo, por ejemplo, tengo mi resolución ministerial que me autoriza hasta marzo del 2027. Luego yo ya tengo que renovarlo, pero hasta marzo del 2027 yo estoy autorizado para realizar auditorías Mintra. Acá también hay un punto bien importante, Abner. Creo que con esto sí ya cerramos. Nos están preguntando si las auditorías tienen un costo. Y aquí sí quiero dar un pequeño aporte, sobre todo en el entendimiento del término auditoría. En las organizaciones existen las auditorías de primera parte, que vienen a ser aquellas auditorías internas que nosotros realizamos como profesionales, ¿no? Ese tipo de auditorías internas es más que todo, o podemos tomarlo como una preparación para una auditoría ya de segunda parte que viene a ser la Mintra, ¿sí? Entonces, la interna la puede asumir la organización, lo podemos hacer nosotros como profesionales de acuerdo al conocimiento y perfil técnico profesional que podamos tener. Lo puede hacer un externo también, sí, obviamente que eso sí va a representar un costo, pero ya cuando hablamos de una auditoría de segunda parte, que viene a ser la Mintra, eso sí pues representa un costo por día auditor. Así es, Abner, ¿verdad? Así es, el costo tiene que ver con los días auditor, la complejidad de la empresa, el número de trabajadores se toma en cuenta. Y sí, como bien tú dices, existen auditorías internas de seguridad y salud en el trabajo, pero que no son auditorías Mintra, son las que se conocen como auditorías internas. Y aquí lo puede hacer una empresa externa o tú puedes formar auditores internos, pero el proceso tiene que ser independiente. Tú no puedes auditarte a ti mismo, ¿verdad? Son auditorías muchas veces cruzadas, donde yo audito dentro de mi empresa a otra área, ¿verdad? Porque yo no puedo auditarme a mí mismo. Y sí, lo que les decía, la auditoría externa Mintra, lo que se toma en cuenta son los días auditor para determinar la inversión en este tipo de auditorías, que como dije son obligatorias. Así es. Creo que con eso cerramos, Abner. Agradecerte a ti nuevamente y a todos los conectados el día de hoy. Para más consultas, pueden contactarlo a Abner, ahí está su número de teléfono para poder hacer una consulta ya más técnica, más profunda sobre estos temas y ver en qué él los puede apoyar a nivel ya corporativo. ¿Sí? Señores, ¿podrían los que puedan prender sus cámaras para tomar la foto grupal del curso?